Hola compañera y compañero de viaje. Hoy, en mi 16º día de la Vuelta a España, la protagonista principalmente es la lluvia. Está cayendo agua sin parar. Uno de los tramos que yo considero más bonitos del día es cuando estoy bordeando el río Orio, en mi lado izquierdo mayoritariamente, entre las parroquias de La Espina y Trevías. Es la Nacional 634, es un tramo dificultoso y con la lluvia un poquito más, pero yo lo disfruté. La lluvia es lo que tiene, pero cuando desaparece, aunque sea solo por momentos, que parecen esos rayos de sol, yo por lo menos lo disfruto aún más, con la conducción y con las vistas, ver esas gotas en las hojas, ese verde que parece que es más fuerte. Bueno, sin más, al lío. Hola, muy buenos días. Hoy, 22 de septiembre, estoy en La Franca, en la Comunidad Autónoma de Asturias. Y nada, ayer dormí en Bilbao, pasé el País Vasco, luego Cantabria. Las lluvias están ahí, el aire, pero es el norte, no podemos luchar contra eso. Se dijo que se iba a dar la vuelta alrededor y eso es lo que la Anduriña y yo vamos a hacer. Cayeron unas chaparradas muy grandes, hoy el tiempo estipula que va a caer bastante agua, aún acaba ahora mismo de caer un chaparrón, pero ahora mismo no llueve. Estoy debajo de una carpa, gracias a Dios, acabo de montar todo. Las bolsas, las mochilas que llevo son impermeables supuestamente, pero yo les acoplé una bolsa grande de basura. Siempre es bueno llevar ese tipo de repuestos también. En este caso, pues aquí tenemos una de sus utilidades. Y nada, voy a arrancar la motocicleta y sigo por la costa. Calentando. Comprobamos como siempre, ya lo comprobé antes, pero siempre es bueno volver a hacerlo. No hay nada, las hinchas. Dentro de un rato pararé para volver a comprobar a ver cómo va todo. Y hoy, 22 de septiembre, recorreré Asturias por el norte hasta Navia. Y mi desayuno, un bocadillo de bacon. Y como otras insignias, dejo la de la Anduriña y el errante. Saco una foto del dueño del hostal, me despido y sigo mi marcha. La Nacional 634 nace en San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y termina en Santiago de Compostela, la Comunidad Autónoma de Galicia, en la provincia de La Coruña. Atraviesa 4 comunidades autónomas: País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Y va discurriendo paralela a la costa, aunque en algunos tramos se declina hacia un poco el sur, es decir, no muy lejos, pero sí que no va por la costa. Para eso hay otras carreteras comarcales. En mi trayecto por la Nacional 634, gran parte fue con lluvia y aquí empezó a caer agua a tutiplén. Pero la lluvia también descansa a veces. Paso por Cangas de Onís y después paro en Navas, en el Museo de la Sidra, pero resulta que ese día justo estaba cerrado. Paré un momento a descansar de la lluvia y a secar la braga que llevaba el cuello más el fular en el motor de la Anduriña, de la motocicleta, y allí conocí a una pareja de navarros y estuve allí un rato hablando con ellos y seguí mi trayecto. Ya cerca de Oviedo, llego hasta Oviedo, pero lo bordeo por la cara sur. Allí echo combustible, seguía lloviendo, busco un sitio donde comer. Puedes observar a mi lado izquierdo pues un antiguo hórreo donde guardaban el maíz y cereales que ahora pues están un poco más bien de adorno.
Entro en una zona peligrosa, ya la señal me lo dice. Encuentro un restaurante, el menú del día eran 2 platos, la verdad me tomé unas alubias asturianas, me sentaron cojonudamente, paró de llover durante un instante, pero mientras comía cayó una tromba que cuidadín. Entro en la zona peligrosa, ya me habían hablado de ella, entre La Espina y Treviás, por la Nacional 634. La verdad, todas estas curvas, lloviendo, viendo despacio, fue incluso bonito. Y de ahí llego a Luarca. Vuelvo a acercarme otra vez a la costa. Y en Luarca, gracias a la anduriña, a la motocicleta, me acerqué hasta el puerto y allí pues me saqué un par de fotos para luego continuar mi viaje. Y esto que has visto hace un rato bajando en la motocicleta, y esto es Luarca. Y salgo por donde vine para volver a retomar la Nacional 634. Luarca es una parroquia que está situado en el municipio de Valdés, aquí justo en el norte de España, en Asturias. Ya más cerca de Galicia, sigo por el norte y la lluvia amaina en estos momentos, sigue nublado, pero no llueve. Ya pensando en descansar, me encuentro un hostal en Navia, municipio que pertenece a la Comunidad Autónoma de Asturias. Me doy un paseo por el pueblo y decir que por la noche pues cayó una tromba de agua también muy grande. La motocicleta estaba justo al lado de casi la habitación y conocí unas personas en un bar, estuvimos hablando, me invitaron a unas cervezas, yo también invité y la verdad fue una noche cojonuda. Ya me queda menos para llegar a casa y sin más, saludos de la anduriña y el errante. Hasta la próxima.